En esta sesión trabajaremos con las funciones 1-1, también conocidas como funciones inyectivas. Entonces, ¿qué es una función 1-1 o una función inyectiva? Se dice que la función f es 1-1 o inyectiva si cada f de x en el recorrido es la imagen de exactamente un único elemento del dominio. En otras palabras, se dice que si se tiene a diferente de b, entonces f de a es diferente a f de b. Por ejemplo, observemos la primera función, que es una función valor absoluto. Si yo tengo un valor de a que es diferente a este valor de b, observemos la imagen que genera cada uno de ellos. Este a está generando este f de a de acá, y este b está generando este f de b. Y ambos tienen exactamente el mismo valor. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con esta función cúbica? Yo tengo un elemento a, un elemento b y tengo un elemento c. ¿Qué pasa con sus imágenes? En este caso, f de a está generando acá un valor, f de b aquí y f de c acá. En este caso, estas tres imágenes son exactamente iguales. Por lo tanto, esta no es una función inyectiva o no es una función 1-1. Veamos la siguiente función. Yo tomo de esta función un elemento a y observo su imagen. Y tomo un elemento distinto b y observo la imagen que genera. Hay que observar que en este caso f de a y f de b son diferentes, por lo que en efecto esta función sí es una función 1-1. ¿Y qué tal esa línea recta de acá? Yo tomo un a y tomo un b diferentes y evalúo esos elementos en la función. De igual forma, en este caso están generando dos imágenes distintas, por lo que estas primeras dos funciones no son funciones 1-1 y estas últimas dos funciones sí son funciones 1-1. Observación: si ninguna recta horizontal corta a la gráfica de f más de una vez, entonces es una función 1-1, ya que no puede haber dos pares ordenados con la misma segunda componente. Observemos las funciones que tenemos arriba. Yo trazo una línea horizontal en la primera. Está tocando dos puntos. Por lo tanto, esta no es una función 1-1. ¿Qué tal esta segunda? Yo paso una línea horizontal. Está tocando 2 e incluso 3. Aún más, esta tampoco es una función 1-1. ¿Qué pasa con esta tercera? Yo trazo una línea horizontal. Toca un punto. Trazo otra. Trazo otra. Toca solamente un punto. Y así, no importa cuántas líneas horizontales trace, solamente tocará un punto. Por lo que esta sí es una función 1-1. ¿Qué pasa con la última? Trazo una línea horizontal, un punto, otra línea horizontal, otro punto. No importa tampoco cuántas líneas horizontales yo trace, solamente estará tocando un punto. Por lo que esta en efecto es una función 1-1. De las funciones estudiadas hasta el momento, veremos cuáles son y cuáles no son funciones 1-1. Empecemos con la función constante. En este caso seleccionamos valores de a, b, c y las evaluamos en la función. Observe que este valor es exactamente el mismo. Es decir, que diferentes valores de x me están generando un mismo valor de y. Esta no es una función 1-1, ya que las imágenes generadas son exactamente iguales. Continuemos con la función lineal. En este caso tenemos una función de la forma y igual a mx más b, donde esta es una línea recta. Tomamos diferentes valores de x y las evaluamos en mi función, en este caso obteniendo f de a, f de b y f de c. ¿Qué podemos observar en este caso? Que f de a es diferente a f de b y que es incluso diferente a f de c, por lo que las imágenes generadas son diferentes en todos los puntos. Por lo que en efecto, esta sí es una función 1-1, ya que sus imágenes son distintas. Y si tú trazas una línea horizontal,
esta tocará solamente en un punto a la gráfica. Continuemos con la parábola. En este caso, la parábola, si nosotros nos guiamos por la ley de la línea horizontal, tracémosla, toca 2 puntos. Otra línea horizontal toca otra vez 2 puntos. Por lo que si tú trazas varias líneas horizontales, te estarás dando cuenta que esta toca más de un solo punto en la función. ¿Qué quiere decir esto? Que esta no es una función 1 a 1. ¿Cuál es el único punto en donde la función toca solamente un punto? En este caso vamos a hablar del vértice. El vértice de la parábola será el único punto de la función en donde la recta horizontal está tocando un punto. En conclusión, esta función no es una función 1 a 1, ya que yo puedo generar valores de f de a, por ejemplo, que va a generar la misma f de d. Y para el caso de b y c, también diferentes valores de x me están generando el mismo valor de y. La función raíz cuadrada. Analicemos esta función raíz cuadrada. Tracemos líneas horizontales a esta función. Si trazamos un par de líneas horizontales, observamos perfectamente que esta solamente está tocando a un punto de esta función. Es decir, que esta función raíz cuadrada en efecto es una función 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que para diferentes valores de x me está generando diferentes valores en las imágenes en y. Por lo que en efecto es una función 1 a 1, ya que sus imágenes son diferentes y cada horizontal corta solamente una vez. ¿Y qué hay de la función racional? En este caso estamos hablando de este tipo de funciones, en donde también si tú la cortas con una recta horizontal, solamente estará tocando un solo punto. ¿Qué quiere decir? Que diferentes valores en x te están generando diferentes valores en y. En conclusión, la función racional es una función 1 a 1, ya que está generando imágenes diferentes y cada horizontal corta la función una sola vez. A partir de una función que no sea 1 a 1, se puede obtener una función que sí lo sea. ¿De qué forma? Restringiendo adecuadamente el dominio de esta función. De las funciones anteriores, solamente la función constante no podemos convertirla en una función 1 a 1. Para las demás procedemos así. Para la cuadrática basta que encontremos el valor de x para el vértice en la gráfica es x igual a h, para que solo quede una rama. El dominio que se debe tomar es desde menos infinito hasta h o bien de h hasta más infinito. Recordemos que el vértice de la parábola está encontrado de tal manera que tú colocas menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. De esa manera, tú encuentras el vértice de esta parábola, donde sabemos que aquí tenemos h, k. Por lo que el dominio para delimitarlo, que esta parábola sea una función 1 a 1, tiene que venir desde menos infinito hasta este valor de h, o bien desde este valor de h hasta más infinito. Y si yo corto el dominio de esa manera, podré obtener de la parábola dos funciones que en efecto sean funciones 1 a 1. Observe que si tú cortas esta función con una recta horizontal, solamente estará cortando un punto de esta gráfica. Observe en este otro caso, también solamente está cortando un punto de esta gráfica. Ejemplo, grafiquemos la función f de x igual 3 menos 2x menos x al cuadrado y analicemos si es una función 1 a 1. Si no lo es, restringamos el dominio para que lo sea. ¿Cómo vamos a hacer para graficar esta función? Recordemos que para graficarla tenemos que encontrar 3 puntos característicos de esta parábola. El primer punto es el punto 0,c, que este punto recordemos que es el corte con el eje y. En este caso, para esta parábola, este es c, por lo tanto el punto es 0,3. ¿Qué otro punto es importante en esta parábola? El equidistante a este valor de c. Es decir, que estamos hablando de menos b sobre a, c.
¿Y quién sería menos b sobre a, c en este caso? Pues tenemos el valor de b, que es menos 2, y el valor de a, que es menos 1. Sustituyendo esos valores acá, tú obtendrías menos b menos 2 sobre a, que es menos 1, c, que es 3. Operando, menos por menos es más, y más entre menos es menos, obteniendo el punto menos 2,3. ¿Qué otro punto es característico a una parábola? Pues el vértice. ¿Y cómo encontramos el vértice h, k? Como anteriormente habíamos dicho, el vértice se determina como f de menos b sobre 2a, que este sería la componente en x. Encontramos la componente en x, que sería menos 2 sobre 2 veces menos 1. Operando, obtenemos un valor de menos 1. ¿Y cómo encontramos su componente en y? Para encontrar su componente en y, solamente evaluamos esto en la función. Es decir, f evaluado en menos 1 es igual a 3 menos 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado. Operando esto, obtenemos el valor de 4. Es decir, que el vértice está ubicado en menos 1,4. Una vez obtenido estos puntos, procedemos a ubicarlos en un plano cartesiano de la siguiente manera. Observa que aquí tengo el punto 0,3 al punto menos 1,4, que se ubicaría por acá, que sería el vértice de esta parábola, y el punto menos 2,3. Podemos encontrar más puntos para facilitar el gráfico. En este caso tenemos el punto menos 4, menos 5 y 2, menos 5, que observemos que estos también son equidistantes. Unimos estos puntos mediante una línea curva y así obtenemos nuestra parábola. Y vean ustedes, ¿esta parábola es una función 1 a 1? Cortemos esta parábola mediante una recta horizontal. Está cortando dos puntos. Cortémosla con otra recta horizontal. Siempre que cortamos esta parábola con una recta horizontal, lo hace en dos puntos. ¿Cuál es el único punto en donde la parábola corta solamente una vez con la recta horizontal? Es el caso del vértice. Observe que acá solamente está cortando un punto en esta función. Es decir, que nos vamos a valer de este vértice para hacer esta función una función que en efecto sea 1 a 1. Analicemos el dominio y el recorrido de esta función. Por ser una función polinomial, su dominio son todos los reales. ¿Y cuál sería su recorrido? Pues para esta función, su recorrido son todos aquellos valores que vienen desde menos infinito y llegan hasta el valor de 4. Por lo que el recorrido es desde menos infinito hasta 4, y decíamos que esta función no es una función 1 a 1, ya que las rectas horizontales la están cortando en dos puntos. ¿Cómo podemos convertirlo en una función 1 a 1? Seccionando esta parábola justo por la mitad y tomando cualquiera de sus dos lados. A partir de una función que no es 1 a 1, se puede obtener una que sí lo sea, restringiendo adecuadamente el dominio. En el caso de f de x igual 3 menos 2x menos x al cuadrado, el dominio puede ser desde menos infinito hasta menos 1 o bien de menos 1 hasta más infinito. ¿Por qué esos dos casos? Pues porque estamos partiendo entre dos esta parábola, es decir, que el dominio de esta función se partiría exactamente en dos. Uno que viene desde menos infinito hasta el vértice que es menos 1, y uno que parte del vértice de menos 1 y va hacia más infinito. Es por eso que tenemos estos dos dominios. Vamos a representar en este gráfico el dominio de menos 1 a más infinito. Por lo que el dominio de esta parábola ya no serán todos los reales,
sino que el dominio de esta parábola será desde menos 1 hasta más infinito, como se puede observar en el siguiente gráfico. Es decir, que de acá la función está definida a partir de menos 1. Y si tú trazas líneas horizontales, estas solo cortarán en un punto a esta función, por lo que en efecto esta sí es una función 1 a 1. Y de esta manera se puede convertir una función que no es una función 1 a 1 a una que sí lo sea.